Bueno, vamos a ver hoy una pequeña explicación sobre los principales tipos de fuerzas que vamos a estudiar de cara a hacer problemas de dinámica, bien sea en planos inclinados o en otros tipos de contexto. Son fuerzas que muchas, si no todas, ya las vais a conocer, así que bueno, vamos a ir un poco a los conceptos o los detalles más importantes de cada una, ¿vale? La primera de todas, la fuerza normal. Esta os suena a todos. Se define como la fuerza perpendicular a la superficie que ejerce esta, es decir, la superficie, en oposición al peso de un cuerpo que se apoya sobre ella. Es decir, tengo una situación como esta, un cuerpo apoyado en una superficie. Ese cuerpo, por la masa que tiene, ejerce una fuerza sobre la superficie, en este caso sería en el sentido negativo del eje Y, ejerce una fuerza por la gravedad, ¿vale? Pues la superficie, para evitar que se deforme o que se tenga que mover la superficie hacia abajo, ya sabéis que las fuerzas generan movimientos o deformaciones, para evitar eso ejerce una fuerza en sentido contrario, en la misma dirección y de la misma magnitud que el peso. Entonces, en este caso la normal sería perpendicular. Bueno, siempre es perpendicular a la superficie, en este caso sería de sentido contrario estrictamente al peso, ¿vale? Bien, un caso un poco más complejo y que vamos a utilizar nosotros principalmente es el de un plano inclinado. Un plano inclinado es cuando tenemos esta situación donde tengo una superficie con una inclinación que viene determinada por un ángulo, ¿vale? Aquí tengo un cuerpo apoyado en ese plano inclinado, de tal manera que el peso de ese cuerpo sigue siendo vertical hacia abajo, tal y como nosotros lo entendemos, ¿vale? Entonces, en este caso, la superficie sobre la que actúa ese peso es esta. Y la normal va a ser siempre perpendicular a la superficie, de tal manera que irá en esa dirección. ¿Cómo analizamos nosotros este tipo de ejercicios? Que luego vamos a ver en más detalle. Pues en lugar de tomar nuestro sistema de referencia, esa maravilla de la que tanto se ha hablado, de este estilo o de esta manera, ¿vale? Que es la más habitual y como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a cambiar nuestro sistema de referencia para hacernos la vida más fácil. Y nuestro sistema de referencia en este tipo de ejercicio de plano inclinado va a ser una cosa así. De tal manera que este peso, el peso real del cuerpo, no va a estar dirigido en el eje Y, sino que va a estar en un punto medio o sea, va a tener una componente X y una componente Y. De este modo, este peso de aquí sería el peso en Y y este peso de aquí sería el peso en X, ya que estos dos son mis ejes X e Y. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues por comodidad, porque en general, por trigonometría, yo puedo ver claramente que este ángulo alfa va a coincidir con este ángulo alfa de aquí por la semejanza de los triángulos. De tal manera que, conociendo yo la masa de este cuerpo y el ángulo de inclinación, puedo conocer perfectamente la componente X y la componente Y del peso, porque en este caso el peso en Y va a ser igual al peso por el coseno del ángulo, y en este caso el peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que es la normal sería igual al peso en Y. Entonces sería igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, de tal manera que el valor de la normal en este caso es menor que en este, ya que no todo el peso recae sobre esta fuerza, ¿vale? Bien, siguiente fuerza que vamos a estudiar, la fuerza elástica. Esta sonará porque es la típica fuerza de los muelles, ¿vale? Viene definida o se estudia en base a la ley de Hooke, ¿vale? La ley de Hooke me dice que la fuerza es igual al valor de la constante de deformación o la constante elástica de mi muelle o de mi material por la deformación o por el alargamiento o encogimiento, ¿vale? Y este menos, ¿qué nos quiere decir? Bueno, nos dice que esta fuerza es una fuerza restauradora, ¿vale? Y eso significa o eso hace que la fuerza siempre vaya en sentido contrario a la deformación.
Os pongo aquí un ejemplo. Yo tengo un muelle que inicialmente tiene esta longitud, ¿vale? Yo esto lo puedo llamar L0. Le añado en su extremo una masa. Esa masa que queda unida al muelle ejerce evidentemente un peso debido a la gravedad, ¿no? Ejerce un peso una fuerza sobre el muelle. Este muelle, por tanto, pasa de tener una longitud inicial a tener una longitud final distinta. Pues esta diferencia entre esas dos longitudes es lo que llamamos deformación, ¿vale? Esa deformación es la que me marca a mí la fuerza elástica que va a ejercer el muelle en sentido contrario a este peso. De tal manera que en un caso de estar haciendo un ejercicio, este dato es el que a mí me interesa, esa deformación, ¿vale? Insisto, siempre va en sentido negativo a esa deformación. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviese el caso contrario de un muelle que tiene una longitud natural y al cual yo estoy presionando, de tal manera que estoy ejerciendo una fuerza en este sentido, la fuerza elástica que se genera por ese acortamiento va en el sentido contrario, ¿vale? Bien, vamos con otra fuerza, la tensión. La tensión es otra fuerza restauradora, ¿vale? Simplemente por categorizarla. Y habla de la fuerza que genera una cuerda, ¿vale? Generalmente, o un objeto de ese estilo, para evitar deformarse, ¿vale? La cantidad de fuerza, diríamos, que es capaz de soportar. Caso típico, tengo una cuerda a la que uno un cuerpo con una masa, ese cuerpo genera una fuerza, un peso hacia abajo, y la cuerda tiene que generar, o se genera en la cuerda, una tensión automáticamente para que no vaya hacia abajo, no se empiece a desplazar hacia abajo esa cuerda, no se estire, ¿vale? No se deforme. Bien, en este caso, por ejemplo, un análisis muy sencillo sería que si asumimos que está en reposo este cuerpo, el sumatorio de las fuerzas en este eje sería 0, ¿no? Es decir, no hay una fuerza neta ni hacia arriba ni hacia abajo, porque cuando hay una fuerza sabemos que hay una aceleración y en este caso asumimos que queda en reposo. Y entonces si el sumatorio de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, la tensión en este caso es igual al peso. Sería muy sencillo, ¿no? Bien. Si hacemos un tratamiento un poquito más complejo, ¿vale? Donde estudiamos o tenemos en cuenta la densidad lineal de la cuerda. A ver, que esto no tira. Ahora. Donde tenemos en cuenta la densidad lineal de la cuerda, podemos llegar a un valor genérico de tensión para un distinto punto. ¿Qué es la densidad lineal de la cuerda? Bueno, la densidad lineal es simplemente la masa por unidad de longitud de la cuerda. Es decir, que lo que hacemos con este tratamiento es tener en cuenta no solo esta masa de este cuerpo, sino la masa de toda esta cuerda, que generalmente es pequeña, pero que depende del tramo de cuerda que yo coja, porque si yo estudio la tensión aquí, no es lo mismo que si la estudio aquí, si la estudio aquí o si la estudio aquí, porque en este trozo, por ejemplo, de longitud, si yo estoy estudiando solamente este tramo, me estoy perdiendo todo este tramo de longitud, y esa longitud de la cuerda tiene una masa, ¿vale? Entonces, volviendo a la densidad lineal, si la densidad lineal es la masa partido por la longitud, la masa de mi cuerda es la densidad lineal por el tramo o la longitud que yo coja, ¿no? Vale, pues yo puedo estudiar la tensión, para este mismo caso que tenía antes, en función de X, donde ahora veremos qué es X, como la masa que yo tenga por la gravedad. Pero ¿cuál es esta masa? Pues esta masa va a ser una suma de la masa de la cuerda y la masa del cuerpo que yo tengo colgando. Es decir, yo voy a tener dos masas que soportar, ¿vale? La masa del cuerpo es muy evidente y ahora vamos a estudiar esto, la masa de la cuerda. ¿Por qué tomo la masa de la cuerda como nu por la longitud menos X? Bien,
La máxima masa de la cuerda es nu por la longitud de la cuerda, ¿no? Es decir, esto sería cuando yo considero la cuerda completa. En este caso, la masa de la cuerda es la masa total, ¿vale? Bien, yo estudio, en este caso, la tensión en cualquier punto X, donde X es, si os fijáis en la definición, nu por L menos X, X es la distancia al final de la cuerda, ¿vale? Entonces, todo este tramo X que yo no estoy tomando de la cuerda es una parte de la masa que estoy perdiendo, ¿vale? Insisto que este es un tratamiento más complejo que nosotros no vamos a utilizar en los ejercicios, así que bueno, estos 2 últimos minutos lo podéis olvidar, pero espero que os hayáis quedado con algo, ¿vale? Bien, vamos a por la última, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene 4 conceptos que es importante tener en cuenta, ¿vale? Lo primero, es proporcional a la fuerza normal, ¿vale? Esto está copiado, o sea, capturado de vuestro libro. Luego, no depende del área de contacto. Aunque parezca algo paradójico, da igual que el área de contacto sea mínimo o sea máximo, porque no depende de las superficies, ¿vale? Ahora, es distinto según la naturaleza de las superficies en contacto, y eso me lo va a dar un parámetro muy concreto. Y luego, también es independiente de la velocidad del deslizamiento entre las superficies, es decir, el rozamiento es el mismo aunque haya mucha velocidad o muy poca, y se opone siempre al movimiento, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta estos 4 apartados, la fuerza de rozamiento se define como nu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. Nu es lo que me define el tercer punto. El punto que me dice es distinto según la naturaleza de las superficies en contacto. De tal modo que según las superficies en contacto que yo tenga, voy a tener un distinto valor de nu, del coeficiente de rozamiento, ¿vale? Bien, aparte de esto, hay que tener en cuenta que yo puedo tener rozamiento en 2 situaciones. Por un lado, puedo tener rozamiento estático, que es cuando todavía no hay movimiento, ¿vale? De tal manera que el coeficiente de rozamiento será de un tipo o tendrá una magnitud. Y luego puedo tener un rozamiento dinámico, que es cuando el cuerpo ya está moviéndose, ¿vale? En ese caso tendré, independientemente, aunque sean la misma superficie, ¿vale? Tendré 2 coeficientes de rozamiento distintos, el estático y el dinámico, ¿vale? Bien. Pues estas serían todas las fuerzas que vamos a estudiar para hacer problemas, y vamos a hacer ahora un pequeño análisis general de un plano inclinado para que nos hagamos a una idea de cómo vamos a tener que trabajar de cara a los problemas. Bien, esto es un plano inclinado. Lo primero que tengo que tener yo claro es qué sistema de referencia voy a coger yo siempre para hacer estos ejercicios. Y mi sistema de referencia es este, ¿vale? Por pura comodidad, ¿vale? Para que todo me resulte más sencillo luego. Una vez yo entiendo que este es mi sistema de referencia, cojo mi cuerpo y empiezo a analizar qué fuerzas le afectan. El ejercicio en este caso me diría algo así como que hay una fuerza que empuja un plano inclinado en sentido ascendente y paralelo a la superficie, ¿vale? Entonces el ejercicio del enunciado me habla de esta fuerza. Y me hablaría también de que existe un rozamiento, diciéndome pues el valor del coeficiente de rozamiento o algo similar. Entonces, ¿qué fuerzas aplican a este cuerpo? Pues esta fuerza ascendente, de la cual yo no conozco el valor, aunque este análisis no es matemático, es simplemente conceptual y no vamos a trabajar con números, pero bueno, vamos a pensar que fuese un ejercicio. Tengo esta fuerza en sentido contrario a esta fuerza, que es la que quiere generar el movimiento, tendría una fuerza de rozamiento. Este cuerpo tiene una masa, de tal manera que ejerce un peso en esta dirección, y ese peso tendrá 2 componentes según mi sistema de referencia, una componente Y y una componente X. Luego yo, como hemos hecho antes o hemos visto antes, puedo ver que este ángulo alfa de la inclinación del plano va a ser el mismo que este ángulo aquí, entre la componente Y del peso y el peso total.
Entonces, a partir de aquí yo puedo ver que mi peso lo puedo dividir en la componente X, que va a ser la masa por la gravedad por el seno de alfa, y la componente Y, que va a ser la masa por la gravedad por el coseno de alfa, ¿vale? Y luego tenemos una fuerza contraria o perpendicular a la superficie donde se apoya el cuerpo, que es la normal, ¿vale? Y en este caso, la normal va a corresponderse con el peso de I, como vamos a ver ahora. ¿Cómo tratamos nosotros un ejercicio de este estilo? Pues lo que vamos a hacer es trabajar en los dos ejes que tenemos. En este ejercicio vamos a asumir que en este caso vamos a asumir que el ejercicio nos dice que el sumatorio de las fuerzas es 0 en general. O lo que es lo mismo, que el cuerpo está en reposo, ¿vale? Pues entonces en el eje X podemos decir que el sumatorio de las fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Pues en un sentido tengo la fuerza F y en el otro sentido tengo la fuerza de rozamiento y el peso en X, ¿vale? Esta sería mi ecuación inicial o general, esta si queréis, del eje X. En el eje Y aplico la misma lógica. El sumatorio de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué significan estas dos cosas? Insisto. Estas dos ecuaciones lo que representan es, por un lado, que en el eje X no hay ninguna aceleración. Y si mi cuerpo estaba en reposo y no hay aceleración, en general puedo decir que no hay movimiento en el eje X, ¿vale? ¿Cómo podemos entender nosotros esto? Bueno, pues podríamos decir que es que las fuerzas en el eje X están equilibradas, entre comillas. Y esto significa exactamente lo mismo para el eje Y. Es decir, que mi cuerpo no se va a mover en esta dirección ni en esta, ¿vale? En el eje Y, ¿qué fuerzas tengo? Pues tengo, en sentido positivo, si queremos, la normal y en sentido negativo el peso en I. Por tanto, la normal va a ser igual al peso en I, ¿no? Porque su suma tiene que dar 0. Podría decir también que la normal menos el peso en I es igual a 0. Sería exactamente lo mismo, ¿vale? Y yo sé que el peso en I es mg por el coseno de alfa, ¿vale? Bien, estas serían las ecuaciones principales que yo tengo que sacar. Luego, a partir de aquí, bueno, pues puedo meter números, hacer cálculos, dependiendo de las condiciones del ejercicio. Si yo desarrollo un poquito más esta fórmula, ¿vale?, que he sacado para el eje X, yo puedo decir que la fuerza de rozamiento es nu por la normal y que el peso en X es mg seno de alfa. Si yo junto esta ecuación con la definición de la normal que acabo de calcular en el eje Y, me encuentro con que la fuerza, esta fuerza que me pedía el ejercicio o de la que me hablaba el ejercicio, será nu por la normal, que es mg coseno de alfa, más el peso en X, que es mg seno de alfa. Esto sería una manera genérica de trabajar un plano inclinado, ¿vale? Para unas condiciones muy genéricas. Luego cada ejercicio nos puede dar una situación. Imaginaos que el ejercicio nos diese este dato de la fuerza y tuviésemos datos suficientes para calcular toda esta otra parte. Es decir, para ver el valor de la norma de la fuerza de rozamiento y del peso en X. El ejercicio lo que me pregunta a lo mejor es, ¿está en reposo o no? ¿Qué tendré yo que calcular? Pues lo que tengo que calcular es el sumatorio de las fuerzas en X. Es decir, tengo que ver si realmente esto se cumple o si no se cumple. O puedo simplemente decir que el sumatorio de las fuerzas en X va a ser la fuerza, asumiendo que esto es el sentido positivo, menos la fuerza de rozamiento, menos el peso en X. Y luego yo ya veo si esto me da 0 o si es distinto de 0. Si es distinto de 0, según la segunda ley de Newton, en general, la fuerza neta, que sería lo que es el sumatorio de las fuerzas en ese eje, que actúa sobre un cuerpo, es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que genera esa fuerza en ese cuerpo. Por tanto, lo que tendría es un movimiento y podría calcular, por ejemplo, en un momento dado la aceleración si me la pidiese el ejercicio, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿vale?